La charla que nosotros vamos a dar aquí se trata de algunos aspectos de las sanciones a las personas jurídicas, pero específicamente, ¿qué aspectos? Lo primero que vamos a determinar es la necesidad de la punibilidad de las personas jurídicas, los antecedentes que tenemos de penas a personas jurídicas en nuestra legislación, qué es lo que tenemos actualmente y qué era lo que venía estipulado en el proyecto de ley que ya se encuentra archivado, para finalmente desembocar en un cuestionamiento supremamente interesante. ¿Qué clase de funciones tienen las penas que podrían imponérsele a las personas jurídicas? El punto de partida lo encontramos en un fallo de constitucionalidad, la sentencia C-320 de 1998, en donde la Corte sienta unas bases supremamente importantes en torno a la responsabilidad penal y a la necesidad de la punibilidad a las personas jurídicas. Dice la Corte: si la actividad la realiza la persona jurídica, si ella se beneficia materialmente de la acción censurada, no se ve por qué la persecución penal habrá de limitarse a sus gestores, dejando intocado al ente que se encuentra en el origen del reato y que no pocas veces se nutre financieramente del mismo. Se sabe que normalmente la persona jurídica trasciende a sus miembros, socios o administradores. Estos suelen sucederse unos a otros mientras la corporación como tal permanece. Son dos consideraciones supremamente puntuales a través de los cuales la Corte Constitucional, hace ya varios lustros, impone la necesidad de establecer una responsabilidad penal a las personas jurídicas. La sanción penal limitada a los gestores tan solo representa una parcial reacción punitiva si el beneficiario real del ilícito, cuando coincide con la persona jurídica, se rodea de una suerte de inmunidad. Esta consideración nos lleva necesariamente a concluir que la punibilidad se requiere en nuestro ordenamiento jurídico. Primero, una responsabilidad penal con su consecuente punibilidad. Y finalmente, hay otra consideración que permitiría con anticipación zanjar un debate en la actualidad en Colombia en torno acerca de cuál es la solución, derecho administrativo o derecho penal. La mera indemnización de perjuicios como compensación patrimonial o la sanción de orden administrativo no expresan de manera suficiente la estigmatización de las conductas antisociales que se tipifican como delitos. Ya entonces adelantaba la Corte que se hace necesaria la implementación de una responsabilidad penal para las personas jurídicas. ¿Cuáles son las penas que nosotros hemos tenido para personas jurídicas en nuestro ordenamiento jurídico? Y vamos a mirar solamente un antecedente inmediato, que es la Ley 491 de 1997. Allí se establecieron multas, cancelación del registro mercantil, suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad y el cierre de establecimientos de manera temporal o definitiva. Estas sanciones fueron declaradas inexequibles por la Corte a través de la sentencia C-843 de 1999. Ese es el único antecedente que tenemos próximo de sanciones a personas jurídicas. Un sector de la doctrina se debate en formularse un problema jurídico que es el siguiente: existe una contradicción normativa entre las leyes sustanciales y procesales o adjetivas. ¿Existe una contradicción entre el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal? Cuando nosotros estudiamos el tema de la autoría y de la participación, en el artículo 29 se menciona que le cabe autoría a quien actúa como miembro u órgano de representación o de hecho de una persona jurídica o de un ente colectivo sin tal atributo. Es decir, que se responsabiliza penalmente a quienes obran por la persona jurídica. Pero desde el punto de vista sustancial, ¿qué sucede con esa persona jurídica? El Código Penal no da absolutamente ninguna respuesta.
Y, curiosamente, siendo un tema de punibilidad, que son aspectos de carácter sustancial, fueron incluidos en las normas adjetivas, específicamente en los códigos de procedimiento penal. Hoy en día, el artículo 91 de la Ley 906 de 2004, que tiene un antecedente también inmediato, que es el artículo 65 de la Ley 600 de 2000. Esas son las únicas sanciones que nosotros tenemos en la actualidad, las que se contemplan allí. Pero fíjense que el artículo 91 nos habla de penas a personas jurídicas, pero en ningún precepto normativo de los que integran nuestra legislación colombiana encontramos algo acerca de la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas o empresas. El artículo 91 entonces es el único referente normativo que tenemos acerca de sanciones a personas jurídicas en nuestro ordenamiento, y un artículo que se mencionó por la doctora Constanza Vargas San Miguel ahora en su conferencia del Estatuto Anticorrupción, que a mi parecer sobraba, por cuanto el artículo 91 es una norma de carácter general que podría aplicarse a los delitos de que trata el Estatuto Anticorrupción. Y quiero que presten especial atención en la redacción de ese artículo 91. Si ustedes lo miran desde el punto de vista formal, tiene dos incisos en donde claramente pueden advertir las dos figuras que allí se han establecido. Artículo 91. En cualquier momento, a petición de la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión de la personería jurídica o al cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público de personas jurídicas o naturales cuando existan motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas. En este inciso primero lo que encontramos entonces son unas medidas de carácter cautelar. Si nosotros las comparamos con el derecho procesal penal para personas naturales, podríamos decir sin lugar a dudas que se tratan de unas medidas de aseguramiento. De hecho, fíjense que utiliza prácticamente el mismo lenguaje cuando se habla de inferencia de elementos materiales probatorios y evidencia física. Fue la única frase que faltó poner ahí para poder concluir sin dubitación que se tratan de medidas de aseguramiento. Y fíjense la redacción del inciso segundo. Las anteriores medidas se dispondrán con carácter definitivo en la sentencia condenatoria cuando exista convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que la originaron. Esa pregunta entonces podríamos resolverla de antemano. ¿Son penas las establecidas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004? Sí. Fíjense que utiliza el mismo estándar probatorio del artículo 381 para imputar responsabilidad penal a las personas naturales. Convencimiento o conocimiento más allá de toda duda. Y entonces allí tenemos la conclusión de que actualmente en Colombia existen esas dos sanciones de carácter penal para las personas jurídicas: la suspensión de la personería jurídica, que se convierte en pena con la sentencia, y el cierre definitivo de los establecimientos abiertos al público. Pero si a nosotros en los cursos de Derecho Penal nos han enseñado, en el curso de Teoría del Delito, que la dogmática está organizada por tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, la responsabilidad penal que implica la configuración de esas tres categorías dogmáticas del delito y una categoría extradogmática del delito adicional que es la punibilidad, pues podemos inferir que en el ordenamiento jurídico se nos habla de la categoría extradogmática de la punibilidad para las personas jurídicas. ¿Y en dónde está la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad? ¿Se pueden entonces imponer penas en Colombia sin declarar penalmente responsable a la persona jurídica?
Ahí está en el inciso segundo del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal. Es posible condenar a la persona jurídica sin haberla vinculado formalmente al proceso, sin haberle permitido el ejercicio del derecho de defensa, del derecho de contradicción, del debido proceso. El Estatuto Anticorrupción, como lo mencioné, dispone que esa clase de medidas del artículo 91, que en realidad son penas, se pueden imponer para las personas jurídicas que hayan buscado beneficiarse de la comisión de delitos contra la administración pública y cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público. En realidad, eso ya lo podía hacer el juez sin necesidad de esa disposición especial. Es un saludo a la bandera ese precepto en el Estatuto Anticorrupción. El último proyecto de ley nos da una muestra de qué es lo que ha sucedido con todos esos proyectos que se han venido presentando y que finalmente fracasan, que desde el punto de vista penal profundo contiene muchísimos errores, como los vamos a advertir. El proyecto de ley 117/2018, que pretendía, entre otras cosas, establecer responsabilidad penal a las personas jurídicas y las sanciones que se les deberían imponer, las clasificaba en dos: penas principales y penas accesorias. Y eso que ustedes ven ahí es el catálogo de penas que se contemplaban en el proyecto: la multa, la remoción inmediata de administradores, directores y representantes legales, la prohibición de ejercer determinada actividad económica o celebrar determinada clase de actos o negocios jurídicos, la prohibición de celebrar actos y contratos con las entidades del Estado o donde éste tenga participación, la pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta o recepción de estos por determinado periodo de tiempo, y la más grave de todas, que es la cancelación de la personería jurídica y su inscripción inmediata en el registro correspondiente. Disponía la norma que el funcionario judicial podía escoger una o varias sanciones a imponer en caso de declararse la responsabilidad penal de la empresa. Como penas accesorias se contemplaban dos: la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un medio de circulación importante y en la página web de la empresa, y el comiso de los bienes. ¿Cuáles son las críticas que nosotros pudimos formularle a ese proyecto fallido, pero que muy seguramente contendrá las mismas disposiciones cuando lo vuelvan a presentar? Pues de manera inicial, en lo que tiene que ver con la multa, no se establece cuál es el límite mínimo y máximo. Entonces uno podría decir que por remisión normativa debemos imponer las reglas del artículo 39 del Código Penal, hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, cosa que resulta bastante curiosa cuando el derecho administrativo sancionador puede imponer hasta 200.000 salarios mínimos. Pero ello afectaría la proporcionalidad en abstracto de las penas, por cuanto es evidente que hay unas conductas más graves que otras y finalmente todas resultarían siendo sancionadas hasta por 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se viola entonces con esa clase de disposiciones el principio de proporcionalidad de las penas. Pero también arremete contra el principio de legalidad de la pena, por cuanto, si bien es cierto, hay un catálogo de conductas, deja a libertad del funcionario judicial cuál de ellas puede imponer, lo que genera a su vez una afrenta contra el principio de igualdad material frente a la ley penal, por cuanto dos personas jurídicas pueden desarrollar perfectamente el mismo comportamiento y a una de ellas cancelarle la personería jurídica y a otra sencillamente removerle sus representantes legales o administradores. De paso, se atentaría entonces contra el principio de seguridad jurídica, porque no sabríamos a ciencia cierta
cuál es la sanción que debería imponerse en determinado asunto. Eso ni más ni menos que viola el principio de legalidad del delito, por cuanto no se encuentra una sanción taxativa, expresa, inequívoca, sino que corresponderá al arbitrio de los jueces de la República imponerla. Suponiendo que el proyecto pasara, que fuera aprobado, sancionado por el presidente de la República y publicado, pues teníamos un problema adicional, porque ¿qué sucede con las penas que esta vez sí son incorporadas al cuerpo sustantivo del derecho penal, Ley 599, cuando ya previamente tenemos otras penas que se encuentran en el Código de Procedimiento Penal? ¿Esas disposiciones coexisten o se derogarán de manera tácita? Con una particularidad, y es que el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 prevé como sanción el cierre de locales y establecimientos abiertos al público, cosa que no aparecía en el proyecto. Y con otra situación también bien particular, que es que la cancelación de la personería jurídica en el proyecto solamente era procedente cuando concurría una circunstancia de agravación de la responsabilidad penal, mientras que en el artículo 91 no se requiere tal circunstancia para imponer esa clase de sanción. Me voy a referir a esas circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad penal, que estaban contenidas en el proyecto y que muy seguramente van a aparecer en los proyectos venideros. En los artículos 100D y 100E que pretendían incorporarse al Código Penal, se incluyen esas circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad penal. Yo los puse entre comillas por lo siguiente: en realidad no deben nominarse de esa manera, porque no tienen absolutamente nada que ver con la responsabilidad penal. Deberían de llamarse, son circunstancias atenuantes o agravantes de la punibilidad. Como circunstancias atenuantes de responsabilidad penal se encontraban estos: la reparación del daño o impedir unas consecuencias más graves, colaborar con el esclarecimiento de los hechos y la adopción de un programa de ética empresarial en un tiempo anterior de la comisión de la conducta. Díganme qué tiene que ver la reparación del daño con la responsabilidad penal. ¿Qué tiene que ver colaborar con el esclarecimiento de los hechos con la responsabilidad penal? Absolutamente nada, porque son situaciones postdelictivas, son situaciones que se presentan con posterioridad a la comisión de la conducta punible por parte de la persona jurídica. Eso no toca la responsabilidad y mucho menos las categorías dogmáticas del delito que se encuentran antes. Eso no tiene nada que ver ni con la tipicidad, ni con la antijuridicidad, ni con la culpabilidad. De ahí que sostengamos que es indebida la nominación en ese proyecto de circunstancias atenuantes de responsabilidad, porque no tienen nada que ver con la misma. Y las circunstancias agravantes de responsabilidad penal, pues tampoco se salvan de un juicio, por cuanto se establecieron las siguientes: la existencia de antecedentes penales de la persona jurídica, la existencia de antecedentes penales de cualquier persona de la empresa que intervenga en el delito, y no haber implementado un programa de ética empresarial estando obligado a ello, o haber implementado uno de carácter defectuoso. La primera y la segunda nos hablan de antecedentes penales. Ellas no resisten un juicio de constitucionalidad en la Corte, porque van de frente contra el principio de acto en el derecho penal colombiano, que también le es aplicable a las personas jurídicas. Y la consideración respecto de la última
se dice, es una circunstancia agravante de responsabilidad penal, imagínense ustedes, no haber implementado un programa de ética empresarial o estando obligado a ello, haber implementado uno defectuoso. Dentro del esquema dogmático del delito de las personas jurídicas, en la culpabilidad, como bien lo decía la doctora Luisa, se le reprocha es el hecho de no organizarse de una manera debida, de no tener un programa de ética empresarial. Entonces, ¿cómo siendo esto un elemento de la culpabilidad se puede tener en cuenta además como circunstancia de agravación de la responsabilidad penal? Claramente se evidencia una violación al principio de prohibición de doble incriminación o non bis in idem. Tal vez esta sea la mayor crítica a los proyectos que han intentado implementarse en Colombia. Y es que en ninguno de ellos se mencionan los aspectos procesales que deben tenerse en cuenta al momento del procesamiento criminal de una persona jurídica. Simplemente nos hablan de responsabilidad penal, de penas y de ejecución. Pero, ¿qué puede suceder mientras se investiga penalmente a la persona jurídica? Perfectamente ella puede seguir con su actividad delictiva o también obstruyendo a la justicia, ocultando las pruebas, destruyéndolas. No se menciona absolutamente nada de eso en los proyectos. De nada sacamos tener un proyecto en donde se establezcan penas, se impongan, cuando en el transcurso de las investigaciones no se puede llegar a la verdad material. Ya lo señalábamos que en el artículo 91 se encuentran unas especies de medidas de aseguramiento para las personas jurídicas, solamente 2, pero en el proyecto no se menciona absolutamente nada de eso. Y viene el otro cuestionamiento: ¿para qué se impondrían esas medidas cautelares dentro del proceso? ¿Para qué se impondrían las medidas de aseguramiento a las personas jurídicas? La proposición que nosotros tenemos es que, como las medidas de aseguramiento que se imponen a las personas naturales deben tener unos fines constitucionales, en esto serían unos fines legales, pues serían evitar la obstrucción de la justicia, impedir la continuación delictiva y garantizar la reparación de las víctimas. Podríamos incluir, además de la del artículo 91, una figura cautelar que utiliza el derecho administrativo y que el profesor Hernando conoce muy bien, que es la toma de posesión, que se encuentra en el Estatuto Orgánico Financiero. Nada menciona el proyecto al respecto, pero es necesaria la implementación de unas medidas de aseguramiento en el procesamiento criminal de las personas jurídicas. El último punto que trataré es lo que tiene que ver con las funciones que cumpliría la pena en el hipotético caso de llegarse a implementar el sistema de responsabilidad penal para personas jurídicas con sus consecuentes sanciones. De entrada, el artículo 100R del proyecto nos remite a la parte especial del Código Penal. Si eso es así, tendríamos entonces que concluir que todas las normas rectoras que se encuentran en el Código Penal pues le son aplicables también en la medida en que sea compatible con la persona jurídica. Y entonces podríamos afirmar que el mismo artículo 4 del Código Penal es el que nos sirve de referente para mencionar cuáles son las funciones que debería de tener la pena. Las funciones de la pena tradicionalmente se han estudiado desde 3 puntos de vista: unas teorías absolutas, unas teorías relativas y unas teorías de carácter mixto. Las teorías absolutas se circunscriben al castigo, lo que buscan es la represión del delito. Por eso, una teoría absoluta o retributiva de la pena se cumpliría cuando la persona jurídica es efectivamente sancionada por el Estado a través de la justicia. Se cumple con esa función cuando se condena a la empresa. Las teorías relativas, ustedes ya bien lo conocen,
se pueden a su vez estudiar desde dos puntos de vista, unas teorías de prevención general y otras de prevención especial, porque las teorías relativas lo que buscan no es la represión, sino la prevención del delito. ¿Cómo funcionaría la prevención general positiva en el caso de la criminalidad corporativa? Pues busca que las personas sean autorresponsables y se organicen a sí mismas anticipándose a cualquier riesgo de carácter penal. Una vez se expida la ley y allí se contemplen cuáles son las sanciones que van a recibir, las empresas deberán entonces empezar a organizarse para no incurrir en esa clase de comportamientos ilícitos. Por eso se dice que la función de prevención general positiva, tiene una íntima relación con el compliance o los programas de ética empresarial. Una prevención general negativa que consistirá en una función intimidatoria que cumple la pena frente a esas empresas por la posible pena que recibirían en caso de delinquir o frente a las penas que ya han sido impuestas a otras corporaciones o empresas. El profesor Gómez Jara sostiene que esta es la función más importante en los Estados Unidos, por cuanto si hay algo que prevén bien las empresas es revisar cuál es el costo-beneficio de una actividad. La prevención especial negativa garantizará que mientras la empresa se encuentra sancionada, no va a cometer ninguna clase de acto ilícito. Y eso se cumpliría, entre otras, con la imposición de penas, como la prohibición de ejercer determinada actividad económica o de celebrar alguna clase de acto o negocio. La prevención especial positiva se cumplirá cuando la persona jurídica condenada no vuelve a reincidir en esa clase de comportamientos, habiendo logrado con la imposición de la sanción la implementación de un adecuado compliance. Muchas gracias.